Hola, ¿qué tal? Buenos días. Miércoles 21 de agosto. Déjame poner a Catherine en onda. Dígame. Faltan 132 días para finalizar el año. ¡Qué bueno! 125 para Nochebuena, o sea, para el cochinillo. ¿Cuánto pasa más sabor navideño? Y Eso en octubre. tengo que calcularlo. 60. 14, 15 en de octubre. Y faltan 10 días para el último cuatrimestre, o sea, los bre, que tan lindo suena. Me encanta. Ya te dejo de aquí para allá hasta que termine el año. Tú me acabas de dar el pie de amigo para que entonces yo Para que empiece tú mi cuenta sigas. regresiva. 132 días para finalizar el año. No creas, señores, está adelantadito el año adulto. Están durando menos que antes, lo saben. Mire, brevísima reflexión sobre la grave crisis de salud mental que hay en el país. Ayer la psiquiatra Francis Baez, que ya la encargada de salud mental del Servicio Nacional de Salud, tuvo una participación destacada poniendo en contexto algunos de estos acontecimientos, algunos de estos hechos espantosos, horrorosos. Estuve viendo una rueda de prensa del Colegio de Psicólogos, que están poniendo a disposición y están haciendo un llamado de atención. Yo creo que el gobierno debe de dar algún mensaje, tomar alguna iniciativa, porque hay una situación bastante delicada que ha provocado, y es la preocupación mía, que haya un festín de lo que nosotros llamamos la prensa amarilla, el amarillismo en estos días. Ustedes dirán, ¿por qué le llaman prensa amarilla? Piensen en el color amarillo, con qué se asocia, que es el tipo de periodismo que presenta titulares y noticias llamativos, exagerados, para llamar la atención. Antes era para aumentar lectoría, ahora para ganar Tráfico, likes. todas esas cosas. Pero ha sido grave lo que ha estado ocurriendo en estos días. Yo quiero hacer un llamado al comandante Pesqueira, Diego Pesqueira, porque se le está yendo la mano a la policía. Deben cubrir mejor el perímetro cuando hay algún tipo de estos hechos, porque están permitiendo que lleguen los periodistas con cámara, que un influencer o ciudadano con un celular grave, pero que la policía permita que lleguen al lugar. No es necesario. Ahí está el caso de las 40 en Cristo Rey. Hace 2 días los periodistas llegaron hasta el mismo lugar del hecho y se está dando una barbaridad que es la manipulación de cadáveres. Ahí sacaron el cadáver en una funda negra, se la llevan así y ahí gozan. No, incluso hay una ley que prohíbe eso, que la pasó en nuestro Congreso. Hay que cuidarse de esa mala práctica, incluso de permitir preguntas. Ahí escuché yo una barbaridad, entrevistando a uno que mató a una joven en la ciudad colonial. ¿Usted la mató porque él es infiel? Entonces, cuando me refiero al comandante Pesqueira, es que no debe permitir incluso que una persona, un presunto asesino, le hagan preguntas. Y eso de manipulación de cadáveres, de la grosería, la policía tiene pendiente darle una respuesta a Ingrid Mendoza, la esposa de Reinaldo Pared. Ella le pidió a la policía no solamente una explicación porque tomaron fotografía en esas condiciones del cadáver de su esposo, sino que pidió sanciones. Y el jefe anterior le prometió que sí, que iba a sanciones y ya eso se olvidó. Entonces la policía misma, los agentes, cogen un celular como están cubriendo y son ellos que lo suben para ganar tráfico. Se está cometiendo una verdadera barbaridad en estos tipos de asuntos. Yo llamo la atención. En principios de los años 80, había un lema que decía entre nosotros: si sangra, manda. O sea, si hay sangre, eso es titular, porque eso es. Parece que a la gente le gusta la sangre siempre y cuando no sea la suya. Pero atención que se está abusando grandemente. Y tomo la palabra de Francis Baez, que estuvo con nosotros ayer y hizo un llamado a los medios de comunicación. Señores, la cosa ha tomado vuelo, el debate político. Me decía un amigo, pero hay que darle 100 días, porque es un nuevo gobierno. No, en un segundo mandato no se le dan los 100 días. Claro. Porque permitirle que a sus anchas construya el relato que terminó bien y que va a seguir mejor, pero que tampoco me vengan con esta discusión tan temprano en la mañana. A propósito de temprano, hoy tendremos a Guido Gómez Mazara por aquí. Quédese cerca por ahí, que Guido siempre es noticia y más con el ruidito que hay. Me dice que la gente de Arroyo tiene el perímetro cubierto. El día promete. Desde aduana hasta Mafre. De la aduana hasta San Pedro. Sí, bueno, hasta A San Pedro está cubierto. No, pero estará Guido. Guido dijo que en 48 horas se sabría, ya pasaron las 48 horas. Y por aquí estará hoy Gómez Mazara. Me excusa que me tienda con la reflexión esta
sobre la prensa amarilla, sobre el morbo y el amarillismo. Buenos días. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, Yulisa, Federico, a toda la audiencia de Despierta con CDN que se levanta temprano. Hay gente en pie desde muy temprano porque además el calor así lo amerita. Los que pueden dormir con aire, esos somos privilegiadísimos, porque mucha gente todavía está con problemas de luz. Acá en el Distrito Nacional hay algunos sectores que tienen 48 horas sin luz, algunos 3 días, 4 días sin luz. Así que a eso, por supuesto, nuestra solidaridad. Solidaridad porque el asunto se pone un poquito más complicado. Eso me remito a la gente que vive en el Distrito Nacional. En el interior del país, pues el asunto se pone un poquito más complicado. Pero un abrazo para todos. 47 grados, sensación térmica, es lo que nos proyecta allí en Suriel para lo que nos queda de días. 47 grados de sensación térmica. Eso es lo que nos viene. Así que ya lo saben. Miren, estamos pendientes. En Estados Unidos ayer se dio la llegada, digo yo, hasta heroica de Barack Obama y su esposa Michelle Obama ante un auditorio de esa convención demócrata que ha proclamado ya a Kamala Harris y a su fórmula vicepresidencial como sus representantes para la contienda de noviembre. Un Barack Obama que busca una vez más sembrar optimismo en las filas demócratas, incluso hacer llamados a los que son como él los llamó, como los que están en el intermedio. Esa frase de Barack Obama, yes we can, o sí se puede, ayer se trasladó a yes she can, o sea, sí, ella puede. Veremos lo que ocurre, ese ánimo optimista puede variar en las próximas semanas, porque hemos visto quizás a una campaña republicana un poco dormida en las últimas semanas. Es parte, como quien dice, de ese hervidero, producto por supuesto de la nominación de Kamala Harris. Con respecto al señor Trump, Obama solo dijo, ya hemos visto esa película y las secuelas sabemos que son peores. Pero faltaba el impulso de los Obama, que son una suerte de líderes cuasi espirituales en el partido demócrata, así hay que decirlo. Compañeros, buen día. El proyecto de reforma constitucional va a pasar a una bicameral y no podía ser de otra manera, era lo que se tenía previsto. En el ámbito local, las noticias parecen ser casi todas de segundo día, salvo lo que comenta Nelson, el estupor que nos producen los casos de extrema violencia horripilantes que se han producido en las últimas semanas y que siguen revelando detalles particularmente terribles. Buen día, Yulisa, buen día, Federico. Buen día, Catherine, Yulisa, Nelson, amigos que nos sintonizan, buenos días, bienvenidos a Despierta con CDN. Gracias por la oportunidad y el privilegio de estar en sus hogares el día de hoy, comentando las principales noticias que son portada en la República Dominicana. Y hay muchas y hay otras que se repiten. Si la política fuera boxeo, pues estamos en otro round del match Leonel Abinader con el rifirrafe constitucional. En algunas portadas hay un organismo ahí, Transparencia Internacional, que está reflotando noticias del 13 de agosto de declaraciones de Leonel Fernández y de otros líderes digamos, del continente que según ellos fueron a certificar el gobierno de facto de Maduro. Eso seguirá dando mucha agua de que hablar. Algunos entienden que el presidente Leonel Fernández no debería entrar en la dinámica de democracia versus dictadura, porque tarde o temprano quedará entrampado. Bueno, y eso lo seguiremos viendo a lo largo del desarrollo de ese debate. Pero lo que queda claro es algo: el presidente Luis Abinader escogió, seleccionó y asumió a Leonel Fernández no como líder de la oposición, sino como el contrario a batir para 2028. Y ciertamente, así como al gobierno no se le debe dar ni un solo día de descanso porque no hay tregua, porque es el mismo gobierno, yo creo que el gobierno debería darse un poco de tregua desde adentro hacia afuera. Y por eso sorprende el rifirrafe que se encuentra ahora mismo imbuido parte del sector eléctrico a raíz de algunas declaraciones del señor Celso Marrancini, que fueron refutadas por el señor Milton Morrison con relación a su desempeño en la EDESUR, el actual Morrison, quien es actual director del Intran. Veremos cómo se va desarrollando eso. Lo que sí no sabemos cómo se ha desarrollado a propósito de Intran es el contrato de los semáforos, que fue rescindido con Transcorp en octubre del año pasado, y al día de hoy en cualquier esquina uno se encuentra a Transcorp dándole mantenimiento a los semáforos en agosto.
Quisiéramos saber, y entendemos que el Intran tiene que decir bajo qué sustento jurídico un contrato rescindido en octubre por la Dirección de Compra y Contrataciones, ejecutado según el Intran un 65% en diciembre, en agosto, entonces, ¿con qué fundamento se está pagando ese servicio que por amor a la patria nos está haciendo el Intran? Y para finalizar, Emidón, la empresa minera dominicana, promulgada ayer por el decreto 453-24. Eso dará mucha agua de qué hablar, pero es importante que el Estado asuma con mucha responsabilidad el desarrollo y explotación sostenible de las tierras raras en Pedernales. Hay muchas tierras raras, compañeros, en esta semana. Tierras raras en el gobierno, en la oposición. Hay unas tierritas raras que hay que ver para dónde es que se están barriendo. Ojalá me uno a lo que dices de esta declaración, este decreto que se ha emitido el día de ayer de la institución que va a gestionar y la autorización de República Dominicana para gestionar la explotación de tierras raras en nuestro país. Ya encontraron petróleo, encontraron, parece que tierras raras. Casi nos estamos pareciendo a una potencia, pero en el Caribe. Ojalá quiera Dios que así sea. Eso sería una buena influencia siempre y cuando se administre correctamente. República Dominicana es un país relativamente joven comparado con las potencias que administran este tipo de fenómenos y de riquezas y de recursos naturales, pero esas potencias han sabido estructurar mecanismos para que esto sea sostenible y ojalá no solo que encuentren, sino también que se pueda articular de una manera que el país salga beneficiado, no saqueado. Ojalá y sea de esa manera. Hay personas, hablando de tierras raras, que le echan tierras raras aún después de muerto. Señora, a Martelly le pusieron una sanción el día de ayer en Estados Unidos, luego de que se la pusiera a Canadá por narcotráfico, enriquecimiento ilícito, por utilizar Estados Unidos como depósito de final de las drogas para las que supuestamente asesoraba, trabajaba, ayudaba, aparte del financiamiento de las bandas. Dice Estados Unidos que lo acusó de narcotráfico después de muerto. Esto uno podría decir, pero si el hombre se murió, bueno, pero queda una ejecución. Primero hay un mensaje a la imagen y luego hay una persecución a bienes y para eso se necesitaba esta declaratoria. También se han apoyado en la declaración que hizo Canadá entre 2011 y 2016, donde acusó a Martelly y a otros 2 ministros, además, de una sanción por temas de narcotráfico igualmente en Haití. Hay un párrafo de esta declaratoria que hace Estados Unidos el día de ayer, donde dice que Martelly abusó de su influencia para facilitar el tráfico de drogas peligrosas, incluida la cocaína, con destino a Estados Unidos y que estuvo involucrado en lavado de ganancias ilícitas de drogas y trabajó con narcotraficantes locales, o sea, en Estados Unidos, además de patrocinar pandillas con sede en Haití. Esa es parte de lo que dice este comunicado que se ha emitido el día de ayer, 2 años después de que Martelly le dieron para abajo, de que a Martelly ustedes saben todo lo que le hicieron, aunque no está muy claro de quiénes se lo hicieron. Esa es una tarea que parece que todavía está aún pendiente, pero para que ustedes vean que las tierras raras se mueven aún después que usted se muere. Hay, como tú dices, Federico, tierras raras también entre Morrison y Marrancini. Hay un tema ahí con Ciedesur, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Yo lo que sé es que la gente dice que hay diferentes circunstancias por las que los apagones no son de media hora. Y que la declaratoria de que solamente con el calor aumenta la tarifa eléctrica pareciera que no deja a la gente solamente, no deja a la gente conforme. Exactamente, la declaración es contra Martelly, el que está vivo, exactamente. Gracias, Federico. Es contra el expresidente Michel Martelly, la que ha hecho Estados Unidos por narcotráfico. Gracias por la aclaración. Pues la gente no se conforma con que le digan simplemente que no hay suficientes transformadores, que no hay suficientes medidores, con que el calor hace que usted consuma más. Ahora, a la mortificación que tiene la gente también se unen estas declaratorias de el señor Marrancini de que hubo mal manejo, por nosotros decirlo de una manera elegante, en Edesur. Ojalá que esas cosas se aclaren, es un ruido de gobierno, no hay tregua, como decía Nelson ahorita. Esta gente han empezado
4 días después del gobierno, pues con una cantidad de situaciones que podrían terminar en ruidos un poco más grandes. Y lo del presidente Leonel Fernández, uno se hace la pregunta de por qué el expresidente de México, Fox, ha emitido un tuit ayer donde él le dice a Leonel que por qué es tan difícil que haga una declaratoria poniéndose del lado de la democracia, pero se lo dice en inglés. Algunos dicen que el mensaje tal vez no era solamente para Leonel, sino para alguienes que no hablan en español. Pero veremos cómo esto se maneja. La gente está con el grito al cielo por la vuelta a clases y por el alto costo de los materiales escolares, porque el que tiene 2, 3 niños dice que tiene que no solo romper el cochinito, sino vaciar su cuenta de banco. Esto siempre es un temor y además es un temor que la gente enfrenta al inicio de cada año escolar. Vamos a iniciar viendo cómo amanece el país y mostrándoselo a ustedes en manos de Francisco Medrano a través de las portadas de CDN y El Caribe. Adelante, Francisco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yulisa. Saludos a todo el equipo de Despierta con CDN y los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros. Vamos de inmediato a recorrer las principales informaciones que despliega esta mañana el periódico El Caribe en su portada y nos referimos a los hechos recientes, los cuales han disparado las alarmas sobre la salud mental. Debido a esto, resurge con fuerza la solicitud de ampliar la cobertura de esos servicios para frenar la violencia. También, en la edición de este miércoles, ampliamos sobre el inusual match entre Luis Abinader y Leonel Fernández a solo días del nuevo gobierno. También tenemos información sobre el proyecto de modificación a la Carta Magna. El Senado envió esta iniciativa de reforma constitucional a una comisión bicameral. Y cerramos las noticias de portada con Estados Unidos, que sancionó a Michel Martelly, expresidente de Haití, por facilitar el tráfico de drogas y presuntamente participar en lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Vamos ahora a la contraportada del Caribe este día con informaciones del mundo de los deportes. Vamos a hablar de los onceanos Cibao FC y Moca FC, quienes se medirán hoy a las 6 de la tarde como parte de la Copa de Clubes del Caribe CONCACAF 2024. Les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí hay otras importantes informaciones como esta, de la mujer acusada de decapitar a su hija de 6 años y quien al momento de conocerle la medida de coerción dijo que, según sus palabras, Dios la mandó a cometer el hecho. Además, tenemos un análisis sobre si puede el presidente Abinader designar un alcalde para La Vega tras la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Custodio. Y cerramos con Kamala Harris, que recibe desde Wisconsin la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos para que adquiera, como cada día, una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta con CDN. Vamos al clima, a ver que además del calor, que otra cosa nos trae Jim Suriel, que ayer advertía que se acercaba una onda tropical. Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Permanece sobre República Dominicana la nube de partículas africanas, una nube de polvo del Sahara que ya tiene 2 días incidiendo en nuestra región, así tornando el ambiente muy sofocante, temperaturas muy calurosas, una sensación térmica elevada en todo el territorio nacional, pero sobre todo el firmamento brumoso o grisáceo. También ha disparado los procesos alérgicos en gran parte de República Dominicana. Así seguiremos durante las próximas 24 horas porque esta nube sahariana se quedará con nosotros por lo menos hasta mañana, antes del mediodía, cuando empiece a alejarse de nuestra región. Y ya avanza en aguas del Mar Caribe la onda tropical número 32. Todavía no tiene campo nuboso significativo, pero en las próximas 24 horas
para mañana específicamente, estará ubicada al sur del territorio nacional para combinarse con las temperaturas calurosas de la región y los vientos húmedos. Por eso vamos a registrar un aumento de las precipitaciones en diferentes zonas del país, pero será para mañana. Y fuera de temporada estamos observando este frente frío que en las últimas 24 horas ha salido de Estados Unidos. No llegará a la región caribeña, pero se moverá hacia el Atlántico Norte y fuera de temporada no incidirá en nuestra zona de pronóstico. Al este de las Antillas Menores avanza otra onda tropical, la número 33, la cual también se dirige hacia nuestra región. Así que mucha atención con los fenómenos que avancen en aguas del Océano Atlántico. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, la onda mencionada no incidirá en nuestra área de pronóstico. Seguimos con sus comentarios en Facebook Live. Allí tempranito está conectado Delio Samuel Marmolejos Frica, que es yo creo que Delio Samuel es de esos televidentes nuestros de hace 4 años. Deberíamos, Kelvin, a la gente que nos escribe desde hace 4 años hay que hacerles un cariño. Al equipo de mercadeo de CDN, a lo mejor, no sé. Digo yo. Una taza como la de Nelson. Estoy de acuerdo. Una taza como la de Nelson. ¿Cómo él se llama? Delio. Delio. Samuel Marmolejo. Pero Delio. Malmolejo. Derlio. ¿Oíste? No, Malmolejo. Malmolejo. Derlio. A lo mejor le podemos escribir Derlio. Delio o Malmolejo. Él no sabe de qué estamos hablando, pero un saludo Delio es para un él. chiste interno, pero cuando te demos tu obsequio de Despierta con CDN, a lo mejor puede ser una taza de Despierta con el nombre de la gente, ¿por qué Sí. no? Para que se tomen el café con nosotros y nos manden la foto en la mañana. Así de creativa te estoy hoy. Así de creativa te estoy. Así te pone maduro. Así estamos. Viniste en precio hoy. Sí, vine con la chispa activa. Un abrazo. Vámonos con Yolanda Jiménez. Está conectada. Buenos días, Dios los bendiga. Cándida Girón también. Desde Chiquimula, Guatemala. Epa, Cándida, ¿cómo estás? Un abrazo. Qué bueno que estás por allá. O Dani Peña. Buenos días desde Atlanta. Si no gana Donald Trump, la libertad de Venezuela es incierta. Bueno, gracias, Odani. Veremos. Genaro Álvarez Camacho dice que está conectado desde Elizabeth, New Jersey. Bendiciones para todos. Dice, nuestro país se ve muy mal con tanta violencia. Qué pena. Dionisio Paulus conectado también. Cristian Segura, bendiciones desde Santiago Villa Olímpica. Está también Felicita Frías. Bendiciones para el maravilloso equipo. Amén. Gracias. Dionisio Paulus está en la Villa Altagracia. Henry Santana dice, este pueblo es rico y pobremente administrado. Jacobo Masluta. Gracias. Cibao Alonso, muy buenos días desde Miami, Florida. Bendiciones. Dice a León, le está recomendando a Leonel que deje la política, que cuide a sus nietos. Leonel ya no tiene nietos todavía. Sí, tiene ¿Sí? una. Tiene un nieto. Está por acá Andrés Yaroldi Medina. Buenos días. Feliz miércoles para todos en CDN. Un abrazo. Gracias. Guadalupe Graciano desde Los Negros, de Asua. También Héctor Franco, que le manda su fuetazo a Leonel, como eso toda la mañana. Héctor Franco le lanza a Leonel todos los días. ¿Qué te hizo Leonel? Yo no sé, Héctor. Sí, eso él desayuna con él. Él desayuna con eso. Dice que él tiene 4 frentes activos, que Vicente Fox, Michelle Martelly, Maduro y Luis Abinader. Dice que sugiere que haga como los ciclones y que disipe esas situaciones mar adentro. Dice, de acuerdo con Nelson Rodríguez en relación a la crisis psiquiátrica que azota el país. José Santana de Champs nos manda mensajes, buenos días, dice que hay una mañana calurosa en Santiago, también en Las Terrenas, el asunto está caliente, nos lo dice Jeffrey Rodríguez, que nos manda saludos. Y nos manda, está Jeffrey, oye esto, están padre e hijo conectados en Facebook. Jeffrey Rodríguez nos escribe, dice, y Jerison Rodríguez, que dice, yo soy el hijo de Jeffrey Rodríguez y también estoy en Las Terrenas. Ahí escribe uno detrás del otro. Saludos a la familia que se conecta online. Cristian Chávez, buenos días. Si vamos a lo más viejo, ya es verdad que, Cristian, no, lo tuyo debe ser algo adicional. Porque Cristian Chávez, Yulisa, no le podemos dar nada más una taza porque es que él es un colaborador activo del programa. No, Cristian es casi empleado. Pero claro, Cristian, yo creo... Tú te metiste en un lío porque yo de memoria te menciono a Nancy de León. Sí. Te menciono a varios. Eso no es un lío, todo eso tiene solución. Bueno, va a repartir muchas tazas tú. Bueno, ¿y cuál es el problema? No, el problema de producción y mercadeo, nosotros no. Y ortografía. Mira, te voy Y a... también Te voy a decir, yo tuve un jefe alguna vez, si me está viendo, que él suele ver este programa, se va a reír. Él decía, no te preocupes por el dinero, Que no hay. Era venezolano, ¿verdad?
Era dominicana. No, pues los venezolanos amigos míos dicen, primo, no se preocupe por dinero, que no Dinero hay. no hay. Vámonos a la pausa, son las 7:26 minutos de la mañana, ya regresamos. Son las 7:32 de la mañana. Legisladores del Partido Revolucionario Moderno se van a reunir este miércoles con la dirección ejecutiva de su organización política con miras a afinar los detalles relativos a los aprestos de la modificación constitucional que, como ustedes saben, se ha presentado a inicios de esta semana y que había sido bastante comentada ya por las autoridades. Hay diferentes puntos, la oposición dice que no está de acuerdo. Vamos a ver qué va a pasar cuando se empiece a conocer la necesidad. Antes de presentar el documento, primero hay que conocer lo relativo a la necesidad de modificar la Constitución. Nuestro compañero Samuel Guzmán estaba por el Congreso y nos preparó el siguiente reporte. Vamos a ver. Siente bastante por la Cámara. El anuncio sobre la reunión lo dio a conocer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El Partido Revolucionario Moderno ha convocado a sus legisladores. Obviamente nosotros tenemos que hacer una buena discusión sobre el particular. El encuentro entre legisladores y autoridades del partido oficialista fue posteriormente confirmado por los senadores PRMistas Alexis Victoria Yep y Santiago Zorrilla, señalando además que la idea es evitar que la modificación a la Constitución vaya más allá de la propuesta del presidente. De que no venga ningún legislador gracioso que quiera hacerse gracioso, de tratar de cambiar cosas que él no ha sometido. Lo primero es reunirnos, poder ver, leer cuáles modificaciones se van a someter y de ahí podemos emitir una opinión de ya lo que sabemos que se va a hacer. El Senado ya escogió una parte de los legisladores que integrará la comisión bicameral encaminada a estudiar la propuesta de modificación a la Constitución, la cual presidirá el senador Pedro Catraín. Nosotros tenemos programado convocar para el próximo martes la primera reunión de la comisión bicameral. Además de Pedro Catraín, por el oficialismo y sus aliados, la comisión la integrarán los senadores Antonio Taveras, Franklin Romero, Lía Díaz, Cristóbal Venerado Castillo y Ramón Rogelio Genao, junto a los opositores Omar Fernández y Félix Bautista. Samuel Guzmán, CDN. Bueno, como ustedes saben, ya el documento se encuentra en el Congreso, lo ha confirmado el presidente del Senado. Esta es una semana interesante y las semanas por venir también en esta nueva legislatura que se ha aperturado el 16 de agosto, pues pareciera que el documento de más importancia que conocerá este Congreso es justamente, primero, el documento donde se deja establecida la necesidad de modificar la Constitución y luego pues está el documento per se de modificación constitucional. Muchos dicen que cuando se abre esa plataforma cualquier cosa puede pasar y que además estarían dentro de legislatura. Otros dicen que no va a pasar nada, que simplemente se va a aprobar lo que está ahí. La oposición tiene sus puntos en contra y el oficialismo tiene sus puntos a favor. La sociedad se ha manifestado en contra ya, primero del artículo 174, que fue, dice el consultor del Poder Ejecutivo, excluido, que ya estas diatribas intestinales que se dan entre el Consejo Superior del Ministerio Público y la imagen o la figura del Procurador General de la República, que ciertamente se dan, se van a dirimir de otra manera, no de manera constitucional. Y ahora veremos si realmente esta propuesta de 2 años al procurador, que pueda ser llevado a juicio político y que sea inamovible durante ese tiempo, si eso es lo que convence a todos los legisladores, amén de que probablemente ellos, los del oficialismo, no puedan decir nada en contra porque ya se les ha dicho que, ¿cómo es la palabrita, Nelson? So pena. Aprobado, so pena de que alguien se oponga. Bueno, Abinader dijo que esa reunión con su legislador iba a ser antes del 16, parece que no se dio. Parece que va a ser ahora. Fue una advertencia bastante directa. Yo creo que Abinader usó algunos términos que dijo cualquier asambleísta de su partido que pueda pronunciarse ni hacer ninguna propuesta diferente. Entonces podían pronunciar, podían decir lo que sea, pero se le está diciendo que no se pueden pronunciar ni hacer propuestas diferentes a lo que le llegue. Pero yo creo que realmente hay que discutir. El Pacheco dijo que eso se va a llevar tiempo. Tengo entendido que a doña Miriam Germán le dijeron 1 mes y medio más o menos. Para que se quede ahí. Sí, eso va a ser 1 mes y medio.
Pero Eso es para procedimientos. justificar en buena lid poder poner un procurador que cumpla con esos requisitos, porque de lo contrario no habría cómo aprobar una constitución y poner un procurador contrario a lo que manda esa constitución. Eso era lo que nosotros advertíamos aquí antes, que había un dilema que necesariamente había que hablar con doña Miriam para que no se vaya el 16. Claro. Y realmente se ha hecho eso después que ella dijo, cantó su milonga sentimental, pero me parece que eso se llevará tiempo. Ahora, decía Nacé Perdomo hoy, saludaba el debate. Yo tengo una sutil diferencia con Nacé porque... Una. Sí, sutil. Una sutil. No, Yo pero si es decía sutil, que, está bien. en este debate se está poniendo la carreta delante de los caballos. Incluso haber excluido lo del artículo 74 del Consejo del Ministerio Público me daba la razón. Yo dije, señor, eso no se ha discutido. Entonces se sacó eso. Después se redujo a 2 años, antes de llegar. Entonces ellos someten a debate una cosa que ya ellos elaboraron y salieron muchos juristas, que no es el caso de Nacé, a defender, sí, que eso es bien, que es muy bueno, que es positivo, pero lo retiraron. Sí, que es muy bien, que es positivo, lo bajaron a 2 años. Ahora podrían haber otro tipo de modificaciones. No me gusta cuando tú pontificas sobre una cosa en curso y luego cambia y tú no te retractas. Ahora, Nacé tiene un artículo hoy en El Día que habla muy bien de que el debate es bueno, que el debate es positivo. Me hubiese gustado a mí otro tipo de debate, o sea, que no haya llegado así de manera impetuosa, sin ser una prioridad. Yo sostengo eso. Pero además, el mismo Nacé colgó una serie de X, así que hay que decirlo. Sí. Un hilo, No, son tweets. un hilo de X, varias X, analizando el asunto de la reducción de la cantidad de diputados. Léanselo porque Muy interesante. tiene una lógica tremenda eso. De cómo a las grandes demarcaciones se le van a mutilar los diputados, pero la pequeña La representatividad. se van a quedar en la pequeña. Entonces hay un problema de representatividad grave. Yo estoy de acuerdo con uno de los juristas que dijo, lleven eso a la Junta, pídanle la opinión a la Junta, que es que domina estadísticamente. El tema de la representatividad. Sí, qué es lo que se puede hacer. Pero ni modo, ya está instalada la discusión. Ahí está el debate. Ya ustedes saben que mandaron a comisión bicameral, ya el Senado designó lo suyo, los diputados lo van a designar hoy, se va a debatir por mucho tiempo. Si es por lo que dijo el presidente Abinader, no será por mucho tiempo. Reitero la palabra del presidente, la advertencia que hizo, que yo creo que fue un poquito mucho más lejos. Como parte del consenso lo vamos a llevar a los diputados electos a una reunión antes del 16 para consensuar esta propuesta y también, dice Abinader, para que ningún miembro de la Asamblea se pueda pronunciar ni hacer ninguna propuesta diferente a la propuesta que llevará el partido. So pena, no sé, qué sé yo. Bajo amenaza, Bueno. con el riesgo de... Como era verbalizado, dice so pena, punto suspensivo. Mira, No, habría no, sido no. genial, Nelson, Catherine, Federico, que el presidente de la República le dijera eso a los legisladores con el tema del Código Penal. Si es por un tema de imponer su criterio, ¿no? Y si es por un tema de Direccionar. importancia. No, claro, porque ahora, lo del Código Penal, presidente, yo tengo que dejar libertad. No, entonces ahí sí, pero Ahí con la sí, Constitución no. pero con el tema de su propuesta de reforma constitucional, el presidente dice, bueno, so pena, no inventen, quédense con eso, que esa es la pieza que nosotros queremos aprobar. Bueno. Coincido contigo, Yulisa. No, la realidad es que ese fue digamos que el presidente tuvo un lapsus linguae ahí, porque él debió de haber dicho los asambleístas de nuestro partido, so pena, y ahí le queda bien, porque ciertamente el presidente es el líder del PRM, y como líder del PRM, dentro del local del PRM, puede agarrar a los legisladores de su partido y bajarle una línea, porque no nos engañemos, esto no es el padre Villini, esto es política. Ahora, en la arquitectura del Estado de Derecho, el presidente del Ejecutivo, el que detenta el Ejecutivo, no puede decirle nada al Poder Legislativo. Nada, absolutamente nada. Si hay separación de poderes, evidentemente. Entonces creo que ahí se confundieron los roles y no quisiera, y probablemente se va a ir la discusión hacia ese lado, diciendo que el presidente le está bajando línea a los asambleístas. No, el presidente le va a bajar línea y lo puede hacer en el local de su partido, a los miembros de su partido y trazarle una línea. No lo puede hacer con los legisladores, con los asambleístas de los otros partidos, Claro. ni adentro ni afuera. Entonces hay que tener, claro, cuando se está hablando, a lo mejor se puede desdibujar qué soy en el momento que estoy hablando. Entonces, eso que se tenga claro,
pero la realidad es que eso va a pasar de esa forma. Es una directriz presidencial, hoy hay una unidad, sobre todo con un gobierno recién comenzando, que apenas tiene 4 o 5 decretos desplegados. Va a haber una unidad de propósito y de criterio en torno a la dirección del presidente, qué tipo de constitución él quiere, y como dije en algún momento, es una lógica de negociación que se usó, Nelson. Al final de cuentas, te pido 20 para quedar en 15. Te puse los 4 años sabiendo que lo voy a bajar a 2, y te puse aquello para que tú me grites para yo bajarlo, e ir con una constitución consensuada a la Asamblea revisora. Pero en realidad, en los hechos, el consenso se dio el 19 de mayo. El 19 de mayo todo el mundo sabía que este hombre, si ganaba, iba a modificar una constitución y sabía en qué términos la iba a modificar. Y le votó 57.4. Ese consenso ya se dio desde el punto de vista práctico. Siempre es saludable y bienvenida a cualquier discusión, y válidos son todos los tuits de nuestro compañero y amigo Nacef Perdomo con relación a la necesidad de discutir, porque la representatividad de los diputados y los senadores no debe darse en función del tamaño, del kilometraje o de los costos, sino de una provincia, sino del vínculo de cantidad de electores versus quién los representa. Y evidentemente, si cogemos un senador de 5.000 votos de Pedernales con uno de Santo Domingo de 350.000, perdón de los pedernalenses y de toda la gente de la frontera, creo que los números no cuadran. Miren, hemos mencionado a Nacef Perdomo, creo que es justicia que coloquemos el tuit en pantalla para que la gente comprenda el asunto de la representatividad y esta lógica que es muy, pero muy válida. Denle cabeza a estos números que hace Nacef. Tenemos la tableta conectada, compañeros de producción, ayúdenme ahí, por favor. Dice Nacef Perdomo, hice cálculos sobre la distribución de los 110 diputados que, según la reforma, serían electos para la representación proporcional. Cada provincia es representada por un mínimo de 2 diputados, aún tenga solo 100 habitantes. Los resultados son desalentadores. Miren, el Distrito Nacional perdería 8 de 18 diputados, Santiago 8 de 18 y la provincia 20 de 43. Mientras tanto, Azua, Bauruco, Barahona, Elías Piña, El Seibo, Independencia, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Pedernales, Hermana Mirabal, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Noel, Monteplata, Tomayor y San José de Ocoa quedarían con 2 cada uno para un total de 36. Es decir, 56% más de diputados que la provincia, que quedaría con 23 diputados. Para ponerlo en contexto, esas provincias tienen 2.353.000 habitantes. La provincia tiene 2.769.588 habitantes. Esos cálculos son interesantísimos y esta conclusión vale la pena que se las leamos. Dice Nacef, como conclusión, el voto de un habitante de las provincias pequeñas valdrá 1.84 veces más que el voto de un habitante de la provincia, casi el doble. En el Distrito y Santiago la cifra ronda el 1.7 veces más. Creo que eso debe repensarse. Interesante análisis el que hace Nacef Perdomo sobre el tema de la representatividad y cómo podría redistribuirse el Congreso de la República con esta reforma constitucional que está cantada. Yo no sé si algún diputado del PRM o de algún partido aliado, que suelen ser los que a veces dan inconvenientes, va a salir con algún galloloquismo, como le dicen en el argot popular, pero ya la advertencia del presidente de la República ha quedado expresada incluso de manera pública. Esto yo creo que viene de la lógica permanente, es que aquí a cada ratico se le pide a un presidente que ese 4 años más, que ese 4 años más, y esa es la angustia permanente de todos los dominicanos, de si la reforma constitucional va a versar para beneficiar a una persona, que es como ha ocurrido de manera recurrente en la República Dominicana. Bien, yo estoy memorizando, yo dije aquí que el senador por Pedernales el 19 de mayo fue electo con 6.000 votos, sí, y el de Santo Domingo con 430.000 de votos, pero valen lo mismo cuando hay un problema de la representatividad y de la territorialidad. Señores, los casos por corrupción de especie marina, del coral en este caso, la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron por mayoría de votos, o sea que no fue unánime, fue por mayoría, el juicio del caso Coral. ¿Por qué razón? Por la ausencia de la perito Lady Paulino García, que realizó una auditoría especial
al CUSEP a solicitud del Ministerio Público y no estaba la perito. La mayoría de las juezas entendieron que el orden de los testigos solo podía ser modificado con el consenso de las partes, mientras que la magistrada Giselle Méndez estimó que el juicio debió continuar porque se había comunicado la participación de 5 personas para este martes, o sea, para ayer, lo que no afectaba el derecho de defensa de los imputados. La continuidad del juicio, caso Coral, fue pautada para el próximo martes 27, o sea, está cerquitica, a los fines de que la testigo pueda agotar su licencia médica y presentarse ante el tribunal. Parece que son unos periquitos legales. Habían 6 testigos, la perito que hizo la auditoría no podía estar, ahí se acordó entonces aplazarla, pero decía la jueza Giselle Méndez, no, pero si hay 5 aquí, vamos con estos 5. Vamos arriba, decía la Vamos jueza. arriba con estos 5, mayoría gana. Pero bien, ahí está el caso Coral, que ha sido uno de los tantos. Mira, Nelson, tan repuesticos los acusados ya. Ah, Sí, diría la muchacha que me ayuda en mi casa, doña, tan repuesticos ya, la carita. se ven ya. Sí, tienen un par de libritas, sí, como que Bueno. esa maldad que se le veía en el pasado. ya Este Coral, es diferente. Coral. Este es el uno Coral, de el de los militares. de los El del militares. CUSEP, Ese es el de los militares, exacto. Sí, ¿El acuario? CUSEP, el acuario, exacto. Ay, que está cerrado el acuario hace un año y pico abandonado. Sí. Hay veda. Sí. Con el perdón, un paréntesis, sigue. El Acuario Nacional, qué vergüenza, siga. Bueno, ahí están los militares del CUSEP, la Guardia Presidencial, el Seistur y todas esas especies denominadas marinas, según el nombre que le determinó el Ministerio Público, que tomaban las nóminas del Estado, de los militares del Estado, vendían los oficialismos, las especialidades, los ascensos, las pensiones y la posición de nómina, la tarjeta de nómina además, tenían un salario, pero la gente recibía otro. Como decía el señor Girón, que antes había que darle para que hable, ahora hay que darle para que se calle, los cuartos, decía Girón, los cuartos. Digamos, esa verbalización de la presión que recibía, que inclusive se convirtió en un chiste para la sociedad, porque la gente, ante tanto asombro de todo lo que se ha dictado en ese tribunal y de todo lo que se ha vertido en el documento de presentación de medida de coerción y de acusación, pues ante tal asombro la gente no ha hecho más que quizás diluirlo un poco en el humor, porque la verdad es que estaba difícil de digerir el expediente del caso Coral y Coral 5G, que involucra esa cantidad de militares. Hay un testimonio del señor Girón, que decía que un ex jefe de la policía, conocido por todos nosotros, Ney Aldrin Bautista, fue recibido o llegó a su despacho el señor Núñez de Asa, que Girón estaba presente, y habían otros, y el subjefe de la policía. Y entonces le hablaron de los especialismos y el jefe de la policía de entonces le dijo: yo sé lo que hay con eso, aquí no va a haber especialismo, aquí no hay nada de eso, que todo se haga por su procedimiento. Y dice Girón que luego de eso se armó un corredero porque el jefe de la policía como que no estaba en esa vuelta y empezaron a bajar órdenes superiores y no se habló más del tema. Pero esos son simplemente algunas de las cosas, de los testimonios que se han vertido ahí. Uno se pregunta, ciertamente, si todo esto es cierto, está sustentado, está bien documentado, habrá sanciones. Ahora, visto lo que ha pasado con Odebrecht, uno se da cuenta que con testimonios simplemente, premiados o no, no se condena a una persona. Y ojalá que en este y en todos los casos que lleva a cabo esta Procuraduría, si se determina la culpabilidad de las personas que están acusadas, pues que haya sanciones ejemplares para ver si este descreimiento que tiene la gente en la justicia en algún momento empieza a ver una luz, para que se entienda que la lucha contra la impunidad es realmente cierta. Bueno, la realidad es que hay mucha tela todavía por donde cortar y a medida que el tiempo avanza quedan sobre el aire cuestionamientos a los procesos. No se trata de qué tan rápido avanzaron los procesos, sino hacia dónde se dirigen y cuál es el resultado final. En los hechos, el expediente de Odebrecht fue un aldabonazo a lo que es las expectativas de la ciudadanía de tener cierta justicia, comparando aspiracionales contra procesos, simplemente sin evaluar argumentos de fondo en cada caso.
Y mientras eso ocurre, como señala Nelson, hace un año que ya, digamos, parece que la corrupción desapareció del radar del Ministerio Público. Y bueno, si eso pasó y ya no existe, pues entonces que se concentren de manera eficiente en gestionar estos expedientes y sobre todo en más que exponer públicamente a través de medios, fundamentar sustancialmente con argumentos como esperamos que lo hayan hecho en el caso de la instrumentación de los expedientes y la provisión de las pruebas necesarias que sustenten cada una de las acusaciones. Mira, vamos a quedarnos un ratico ahí, porque yo creo que ahora, con la suerte de España Boba que viene en el Ministerio Público, algunos de estos casos, ya son casos en curso. No hay razón para que la situación de la Procuraduría afecte. Pero realmente yo creo que el ambiente, el ánimo, principalmente de los procuradores fiscales, no es el mejor para entrar en un ambiente de litigar de manera agresiva. Yo estuve leyendo con detenimiento la carta de doña Miriam Germán. No sé si fue ustedes que decían que ella lo resuelve todo con una carta, que esa es su hoja de vida. Pero doña Miriam dice, a propósito de las expectativas, de la lucha contra la corrupción, varias cosas. Mire, ella dice que deben abstenerse de acciones y decisiones que tengan impacto financiero. Mientras se resuelve que ella va a estar ahí de manera provisional, una suerte de tente ahí, que Abinader le dijo que decía ahí, pero ella dice, no haya ninguna acción financiera de ningún tipo. También dice doña Miriam que tampoco haya ninguna acción que tenga impacto y que trascienda los meses de transición. Se refiere a concurso, ascenso, modificación política de compensación. En pocas palabras, ella ha dicho, está bien, me quedo, pero no vamos a hacer nada a largo alcance, ni siquiera para los próximos meses que pueda afectar a la persona, hombre o mujer, que se nombre en la Procuraduría. Yo decía que se hablaba como de mes y medio, es una especulación, que a ella le dijeron eso. Pero la Asamblea Revisora abierta, yo creo que habrá algún tipo de debate. Pero lo que dice la carta de doña Mira es un stop. No hagamos nada significativo, ninguna decisión que tenga impacto financiero, ninguna política de personal durante los meses de transición. Se llegó a esta situación, se veía venir, no sé si es lo más conveniente para el brazo persecutor del crimen, del delito, que es el Ministerio Público, que entra en pausa, entra en receso mientras se resuelve lo de la modificación constitucional. Reitero, desde que el presidente Abinader anunció su propósito, dijimos va a haber un problema el 16 de agosto, y efectivamente, aquí conjeturaban que ponga a Jenny y después que se haga la elección con la nueva metodología, que pongan a alguien provisional, que espere 2 años y nombre uno que dure 4 años, eso con la versión inicial que era 4 años inamovible. Hubo mucha conjetura, pero lo que quiero resaltar en el marco del caso Coral y de los otros casos significativos, que la carta de la procuradora dice stop, entramos en pausa hasta que se resuelva la transición. Yo estoy, es una caricatura que estoy haciendo, pero no estoy, es lo que ella ha dicho. Sí, esto es un gestión ordinaria. Había antes una publicidad de una marca licorera que decía, yo me fui pero no me fui. ¿Ustedes se acuerdan? O de teléfono era. No, de una telefónica. Sí, decía, yo me fui pero no me fui. Y entonces había una especie era una formalidad planteada de que se tenía que haber ido pero no se había ido. O que había dejado partes de ella en el lugar donde se suponía que debía irse en un principio. Yo creo que esto le ha pasado a la procuradora, pero es lo correcto lo que ha hecho el Poder Ejecutivo de pedirle que se quede, porque entonces no había coherencia. Si usted pasa una reforma constitucional porque no puede venir una persona que no sea de carrera, entonces nombra uno que no sea de carrera. Pero doña Miriam se va a quedar so pena también. So pena de que nombren a alguien rápido. Mire, no, habrá que ver qué tiempo le habrán dicho a ella. Probablemente eso solamente lo sabe ella, su conciencia, su almohada y sus personas más cercanas. ¿Y quién se lo dijo? Claro. Pero el hecho de que ella haya aceptado... ¿Lo aceptó? Sí, yo creo que habla de la nobleza también, de lo que ella considera. Porque en su despedida, inclusive ella le había dado esperanza, pero era una esperanza
como con un retorcimiento intestinal a quienes ella decía que pensaban sustituirla. Ella decía que ha llegado el día que tanto esperaban los que entienden que me van a sustituir, pero no llegó el día. Bueno, el presidente dijo algo. Esa milonga va a durar un rato. sí. La milonga de doña Miriam se va a quedar ahí un rato. El presidente dijo que él entiende, iba a hablar con doña Miriam, dijo él. Sí, él dijo y que yo iba a hablar entiendo con- que es una persona sensata. Claro. Ya la puso contra la pared. Sí. No, y además... El Sí, país ya- donde a un presidente no se le dice que no. No, Sí, y no pero- ser sensato, que el presidente la puso contra la pared. Usted es una persona sensata, aguante ahí. Sí, eso es lo que ¿Qué- manda qué- el protocolo. Es lo que manda el manual, libro, es lo claro, que manda el claro. manual. Yo no tenía una... Y ella sí lo asumió, pero lo condicionó a lo que hizo, que me parece correcto. Vamos a mantener esto Exacto. limitado a las gestiones ordinarias del día a día del ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿ese día a día implica también llevar o no y con qué nivel de templanza las acusaciones que se están dando? ¿O implica aparcar la política de persecución punitiva del Estado? Hasta tanto venga un nuevo procurador. Es interesante la Bueno, pregunta. O si solo es administrativo también. Es solo administrativo, yo creo que es un tema administrativo. Porque ahí hay un expediente, el de la sede, que tiene 3 años y 3 meses durmiendo, que todavía no, Claro. no Yo se le creo ha que dado curso a la querella. el fallo estuvo en esperar los últimos 4 días, una semana para hablar con doña Miriam. Yo creo que desde que se comenzó a batir el asunto de la Constitución, que nosotros lo advertimos aquí, 2 meses antes dijimos el 16 de agosto va a haber un problema. O sea, fuimos visionarios, fuimos lejos. Claro. ¿Entiendes? Como la gaviota de Juan Salvador, que vuela alto para ver lejos. Bueno, hay me que quedó ver- bonito eso. Me quedó lindo. Te quedó poético. Hay que ver cuáles son entonces las acciones, porque si hay digamos que un congelamiento, el congelamiento debe ser administrativo, pero no operacional. Ese Ministerio Público de doña Miriam prometió Odebrecht 2.0, por ejemplo. Sí, correcto. Y a propósito de que han descargado a todo el que estaba en Odebrecht, porque además estaban mal presentados y mal condenados, porque tampoco se puede decir lo que no es. ¿Cómo va la Procuraduría General de la República 4 años después a no presentar el Odebrecht 2.0? Si fueron o no a Brasil a buscar las informaciones correctas, si ya se sabe quiénes eran los dueños de los codinomios o no, si verificaron los temas de las cuentas, con la salvedad del no bis in idem. Todo lo que se presentaron en este caso, que ya fue fallado, no van a poder ser acusados otra vez. Así es. Y Por lo menos no de esos artículos No, y con esos hechos no de presuntos. esos hechos punibles. al Con menos esos hechos no con esos presuntos. 92 millones de dólares. Exacto. Habrá que buscar otro Habría que millón de buscar dólares otro. Mejor hay más. que dice la Oficina de Operaciones Estructurales, que realmente no era 92. Entonces habrá que acusarlo por la diferencia, pero no por eso 92. Pero si usted se ha robado un peso o 10, que es lo que yo digo con el tema de los casos de corrupción. A veces hemos visto en estos expedientes esta lógica, ¿no? De hacer expedientes gigantescos, Grandilocuentes, sí. súper grandes, que se llenen las Inleíbles. salas de los tribunales. Señores, si usted se robó un peso y a usted le demuestra que usted se robó un peso, usted va igual preso que si se roba 92 millones. Entonces, Pregúntale a a veces Alfonso Capone. es absolutamente cómo es que se hace. Y el innecesario. tema del tipo Bueno. de prueba y el tipo de acusación. Claro. Tú puedes estar persiguiendo una persona que tú entiendes que se ha robado el país entero, que se lo llevó con 2 anclas, por ejemplo. Claro. Y luego, con que tú presentes pruebas por 2 delitos y esos 2 delitos te consigan una pena mayor y tú puedas condenarlo con esos delitos, el caso puede ir focalizado. Pero aquí queremos llevarle 1.500 pruebas, ponerle el código completo vaciado en una acusación para que después entonces se diluya el caso. Ojalá que este no sea... No, que no se puedan probar Bueno, todos los delitos, no haya que se ningún haga ejemplo de inmanejable el Como lo proceso. anuncié al principio, hoy tenemos al doctor Guido Gómez Mazara. Yo sé que mucha gente, desde que yo lo mencioné, se quedó ahí tranquilo. Volvemos con Guido Gómez Mazara, dirigente del PRM. Con nosotros Guido Gómez Mazara, el hijo de Maximiliano Gómez y doña Carmen Mazara. Es bueno decirlo así, lo que somos de la vieja guardia. Además, es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Guido. Buenos días, gracias por estar aquí. Y ahora que tú haces esta introducción, apelando a mis ancestros, debo decir que mi madre hoy celebra 15 años. 15 años. ¿De qué? Sí. Está de cumpleaños, doña Sí, porque hay una etapa en la vida en Doña que Bella. las celebraciones son regresivas. Claro. Entonces mi madre, como dobló la curvita de la Paraguay hace mucho, nosotros decimos de manera reiterada cada día que cumple años, ¿no? ¿Verdad? Que los 21 Se de da agosto cuenta que uno. 15.
en cualquier momento se va a juntar con mis hijas. Ah, pero mira qué feliz. Mucha felicidad a mi mamá. Coincidencia, muy feliz Bueno, coincidencia. felicidades, doña Mireya. Querido, La cara. muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el libro. Así, gracias. Transición Electoral 1966-1996, tomo 1. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes, Yo ustedes. lo he estado leyendo. Aquí no llegó, yo le advertí que estaba de viaje, pero no llegó. No, pero llegará, tranquilo. No queremos comenzar con chismes porque hay demasiado chisme alrededor de Guido. Hay mucha Vamos gente a comenzar por ahí, por los rumores, los ruidos. No, y por la juramentación. No, ¿qué juramentación? Rumores, La de ruidos. Guido. Se entendió que tú le habías dado un plazo, un ultimátum de 48 horas al presidente. Tú dijiste en 48 horas se sabrá para dónde voy. Ya pasaron las 48 horas y todavía Pero no se sabe. Yo trato en la vida de ser un ente productivo y sobre todo en estas discusiones civilizadas. Y yo tengo mucho respeto por los medios de comunicación, creo que han hecho una contribución importante al país, pero tienen una creatividad muy singular y casi siempre asumen como un hecho cierto cualquier tipo de rumor. En materia legal, la decisión que oficializa cualquier disposición del Poder Ejecutivo se llama decreto. Todo lo que no sea eso es pura especulación y yo no quiero incurrir en el pecado de reiterar las prácticas de especulación tan propias de la fertilidad periodística y de otros sectores de la vida nacional. Pero el hecho cierto es que se te está esperando a ti. Pero vamos a esperar que el decreto se haga oficial porque hay procedimientos que yo debo esperar. Y tú sabes que una de las contribuciones que hizo mi mamá fue que me regaló el libro de Gracián, que se llama El arte de la prudencia. El arte de la prudencia. Entonces vamos a esperar, no hay que desesperarse tanto. Guido, en el hipotético caso de que ese decreto estuviera listo, de que te están esperando en esa institución que es Indotel, y de que tú aceptes ese decreto, horas más, horas menos, ¿cuáles son los retos que tiene Indotel, el sistema de telecomunicaciones en República Dominicana? El marco legal de República Dominicana, se ha dicho en varias ocasiones, se han hecho una cantidad de promesas, hay que avanzar, hay que dejar de cablear por encima, hay que cablear por debajo, la imagen, la nitidez, el compromiso, las señales, que si Haití se oye en República Dominicana, de que si hay un tema de irregularidad, por decirlo de alguna manera, en el tema de las frecuencias, ¿a qué es lo primero a lo que tú le entrarías? Ok. Estamos entrando en el terreno de la especulación, pero yo debo decir que uno de los elementos fundamentales del Indotel tiene que ver con el marco legal que lo cubre. El año 1998 se generó esa ley y esa disposición, cuando tú haces un ejercicio entre el 98 y la fecha, te darás cuenta que hay elementos que evidencian el nivel de obsolescencia. Por ejemplo, la ley habla de fax. Pónganse a pensar del fax en esta época. Sin embargo, yo lo que sí creo es que uno de los elementos fundamentales, y es propio de las cosas que yo siempre he predicado, tiene mucho que ver con que en la República Dominicana las políticas en materia de tecnología tienen que promover la proximidad entre esa herramienta, que es propia del siglo XXI, y los sectores que históricamente no han tenido acceso a esa herramienta. Muchos hablan de la brecha digital, que no es otra cosa que esa distancia entre un elemento y el otro. Frente a eso, yo debo reconocer que en el interregno de las gestiones anteriores está fuera de discusión de que ha existido un esfuerzo. Por ejemplo, los centros tecnológicos comunitarios fue un primer esfuerzo que se desarrolló en todo el territorio nacional en la intención de acercar al ciudadano, al joven, a esas herramientas del conocimiento. Hay dificultades porque la administración anterior trasladó los CTC, como se le llaman, al Palacio Nacional, y eso en algún momento estuvo en manos de quien en ese entonces se desempeñaba como vicepresidenta de la República, doña Margarita. Y en función de eso, cuando tú analizas lo que ha pasado en el país, hay muchos que están desatendidos. Ahora, hay otros componentes que yo pienso que son importantes a la hora de hablar del tema de las telecomunicaciones en el país y del Indotel. El que a mí más me llama la atención es cómo las herramientas propias del Indotel tienen que servir como mecanismo de protección de los usuarios en el país. En el Indotel concurren muchos elementos. Los más destacados, evidentemente, es qué hacer con las prestadoras de servicios, que es la herramienta básica en ese tipo de discusión institucional. Hablo de las telefónicas. Pero también en ese mismo orden hay que priorizar las relaciones con Adora,
¿Por qué? Porque el espectro goza de un nivel de desorden, desorientación, y hay una crítica institucional de cómo anda el mundo de la radio en la República Dominicana. Y sobre todas las cosas, las tendencias que existen con los niveles de ilegalidad. Por ejemplo, el espectro radial en algunos puntos del país padece de lo que muchos llaman las interferencias. Y hay que tomar decisiones al respecto. Yo debo decir que Adora, y quien encabeza esa institución, que fue reelecta en el día de ayer, es una persona que tiene lazos con el sector porque es hija, aunque ha hecho carrera ella, hablo de Rosa Olga, pero es hija de una de las figuras legendarias de la radio en el país, don Cuqui Medrano, Dios lo tenga en gloria. Y ellos han hecho reiteradas manifestaciones de preocupación por esos niveles de desorganización en el espectro radial. Y eso es que eso nos llama la atención. Pero también en ese mismo orden, yo también quiero llamar la atención, y es en el siguiente sentido. El apagón digital es una aspiración que ha existido históricamente, y lo traduzco en términos prácticos. En teoría era el 31 de julio que iba a comenzar toda esa etapa, que consiste en proveer las llamadas cajitas, que no es otra cosa de transferir la oportunidad de que el que tiene una televisión análoga tenga la capacidad con esa cajita de hacer los niveles de transferencia para entrar al mundo digital. Y lo que ha hecho el Indotel, la administración hasta el día de hoy, lo que ha hecho es darle la facilidad a una cantidad considerable de ciudadanos para que se adecúen a esa herramienta del siglo XXI. El proceso comenzó, son 3 ciclos, el proceso comenzó en el este del país y en puntos importantes de la capital. Falta el sur y falta el Cibao. Hay una empresa que ha ganado las licitaciones de manera legítima, y el interés es diseminar por todo el territorio nacional ese proceso de adecuación para que los ciudadanos se sientan conectados con una herramienta tan moderna como son esas cajitas. Guido, hay un mensaje en la cuenta de Twitter de Ramón Alburquerque, que quizás el equipo de producción puede poner en pantalla, porque es bueno terminar de despejar dudas sobre este particular, en virtud de lo que estamos hablando. Estamos a días de la toma de posesión del presidente Abinader. Hubo también un ruido en el momento en el que se juramentaron los nuevos funcionarios del gabinete. Antoliano Peralta, ahí parece que se armó como, aguántate ahí, nada más van a tomar juramento los que han sido mencionados recientemente, y mucha gente está todavía dudando. Ramón Alburquerque, dirigente también, bueno, del PRM, aunque creo que yo como en una suerte de suspenso, dice: felicitamos al compañero Guido Gómez Mazara como presidente de Indotel. Podrá ser eficiente el servicio de telefonía, bajar el precio, así como dar uso al cable ocioso de fibra óptica de ETED, ampliar la cobertura de internet y bajar el costo a los usuarios. Ese mensaje no es una especulación, no es creatividad. Está publicado el 18 de este mes a las 11:53 minutos de la noche y sigue en la plataforma Twitter. No sé si ustedes han podido conversar. ¿Por qué el señor Alburquerque menciona esto todavía de manera anticipada, al parecer? Bueno, yo respeto mucho a Ramón Alburquerque, que es un ciudadano de sección. Sí. Ese comentario lo agradezco, pero ninguna decisión respecto a esos temas se hace oficial sin la intervención de un decreto. Okay. Lo que debo decir. ¿Qué deseo eso? ¿Perdón? Sí. Hay que esperar en todo caso. Sí. Es un tuit presunto. Como dice. Un tuit adelantado. Guido, fuiste precandidato presidencial en el torneo interno del PRM de cara a escoger el candidato de 2024. Eres un prominente dirigente del partido. Se rumora que estuviste en el almuerzo del 23 de agosto, donde estuvieron los potenciales precandidatos presidenciales del 2028 del PRM. En esa condición recorres el país, tienes contacto con todos los dirigentes. ¿Cuáles son las aspiraciones principales que tiene la dirigencia y la militancia del partido de cara a este segundo gobierno, sobre todo con el tema de las designaciones, de los nombramientos, las expectativas de que se concreticen viejas aspiraciones? Con gusto. Lo primero que ciertamente el presidente de la República, a 48 horas de la victoria, nos convocó a un grupo de amigos y compañeros. Se convocó a David, Carolina, Yayo, Wellington, Tony y a mí. Debo significar que José Ignacio estuvo en calidad de presidente de partido y así lo quiso consignar. El acuerdo es que lo que se trató ahí se mantenga cerrado. Pero en el orden de tus planteamientos debo decir que yo, como de costumbre, camino
el territorio nacional con los temas partidarios. Inclusive tengo más o menos como 3 semanas caminando el país para hablarle a los compañeros sobre la reforma y ese abanico de iniciativas del Poder Ejecutivo que ya comenzó con el depósito, en el caso específico, la reforma constitucional. Y en esa dirección yo debo decir 2 cosas. El interés nuestro es provocar los niveles de convencimiento en la dirección media, en la base del partido, de las reformas pendientes. Y que sobre todas las cosas esa orientación sirva para que los compañeros tengan el suficiente nivel de información para que defiendan el partido y las iniciativas del gobierno en el colmado, en el colmadón, en el parque, en los centros universitarios. Y lo hago como una reflexión crítica. Los partidos, se habla en plural, han cortado ese lazo de orientación y formación que era propio de las escuelas de cuadro y formación política de la década de los 80 y de los 90. Y en ese sentido estoy haciendo mi contribución, he caminado por parte del país y lo seguiré haciendo. Cada 2 semanas voy a ir a una demarcación a hacer la explicación. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de los compañeros? En lo que concierne a la conducta de ese grupo que convocó el presidente. Los compañeros requieren una actitud madura, racional, inteligente y que generemos una especie de muro de no reproducir los viejos vicios de la política. La política dominicana, y en el caso específico de la vieja casa de nosotros, encontró niveles de dificultad porque todos los compañeros querían aspirar al mismo tiempo a la misma posición. Y yo quiero aprovechar este programa para decir lo siguiente. Yo no tengo 20 años y por vía de consecuencia las conductas irracionales no deben ser propias de una persona que ya tiene cierta edad. Y le quiero pedir a mis compañeros y compañeras que todo el que tenga afecto, consideración conmigo, que no hablemos de otra cosa en los primeros 2 años que no sea contribuir con el éxito de la gestión gubernamental. Aspiro y espero que la prudencia prevalezca porque cualquier comentario que se haga en esa dirección es perder tiempo. Mira por qué. El país va a un proceso de reforma. Y hablo en plural, son reformas. Y sería de muy mal gusto que en el marco de reformas estemos diciendo a la sociedad, esta es la orientación, hagan este sacrificio, y un grupo de compañeros y compañeras haciendo el ejercicio legítimo de una aspiración presidencial. El que lo quiera hacer, lo respeto, pero en el caso mío no estoy en la menor disposición de actuar en esa dirección. En ese mismo sentido. Yo sí creo que nosotros como gestión gubernamental tenemos que encauzar políticas que de una forma u otra, en el marco de un proceso de reforma, la gente no asuma, como de costumbre lo ha hecho, que las políticas de reforma siempre tienden a golpear los bolsillos y los estómagos de los sectores más frágiles. Y por eso muchos de los elementos de la reforma tienen que conducir a políticas de compensación, para que el ciudadano se sienta en el marco de la reforma desprotegido. Hago la siguiente explicación. El fundamento del gasto público es 19% del Producto Interno Bruto. Lo que estamos recaudando es 15%. Ese déficit de 4% del PIB va a obligar a que la actual administración toque puerta de aspectos fundamentales para procurar más o menos 255 mil millones de pesos, que es lo que necesitamos para compensar el 4% del PIB. Eso va a conducir a que el gobierno en esa estrategia, hablo yo del marco de creatividad impositiva, le traduzca la sensación a la gente de que incremento de recaudo no es sinónimo de disparar las tasas impositivas, porque eso sí es un dolor de cabeza. Y apelo a que las políticas sociales sean mucho más efectivas. Yo, por ejemplo, pienso, porque camino todo el país, la tarjeta. Yo me he dado cuenta que en los programas en que los ciudadanos con niveles de indigencia y de pobreza tienen acceso a los medicamentos, le hace las boticas populares de Promese, yo quisiera que estos 4 años ampliáramos la posibilidad de que con la tarjeta el ciudadano que tenga un padecimiento, evidentemente utilice esa tarjeta en las farmacias populares. ¿Por qué? Porque un ciudadano que recibe la tarjeta se asume que está en un nivel de pobreza y por vía de consecuencia no puede ir a las farmacias ordinarias porque su poder adquisitivo está restringido. Yo creo que eso hay que hacerlo. En ese mismo orden, yo, por ejemplo, tengo una legítima preocupación por el tema de la salud mental. No sé con qué facilidad ustedes se desplazan por todo el país, pero he sentido un incremento significativo de ciudadanos con el tema de la salud mental. Cuando tú evalúas la inversión que se ha hecho en el sector
de la salud, 1.9 del PIB. Y es evidente que hay un descenso porque la situación económica que enfrentó el gobierno solo en los gastos que se tradujeron con el tema del COVID, eso implicó 58.000 millones de pesos. Es decir, la inversión en sectores fundamentales estuvo restringida. Yo tengo la aspiración de que ahora, como la economía proyecta un crecimiento de 4 o 5%, con un nivel de inflación de 3.5%, generemos en el marco de esta reforma los recursos suficientes para que el sector de salud sea bien atendido. Reitero, yo sí aspiraría de la construcción de un gran hospital para el tema de la salud mental. En la República Dominicana existe un hospital muy pequeño que se dedica exclusivamente al tema de la salud mental. Lo que existen en los hospitales son unidades, pero creo que hay que hacer un énfasis en el tema, repito, de la salud mental. Otro orden de preocupación que yo tengo por mi desplazamiento en todo el territorio nacional es que si yo estoy en Miches, por ejemplo, y estoy jugando softball y me rompo un brazo porque algún lanzamiento me dio muy duro en el brazo, el hospital ortopédico más cerca entre Miches es el Darío Contreras. Si estoy, por ejemplo, en la línea noroeste y estoy jugando baloncesto y me rompo una rodilla, el hospital más cercano es el Hospital Juan Bosch. O sea, yo creo que el gobierno en estos 4 años tiene que concentrarse efectivamente en esos aspectos y desde el punto de vista de la herramienta tecnológica, acercar al ciudadano a la solución de problemas fundamentales. Por ejemplo, yo tengo una preocupación. ¿Cuántos profesores de educación física en la República Dominicana, a la hora de tener una relación directa con jóvenes de cualquier género, existe un nivel de fiscalización para verificar si ellos tienen antecedentes en materia de acoso sexual, violación sexual? Porque ¿cuántos ciudadanos de este país se van tranquilos para su casa y sienten que su hija está jugando voleibol en la Escuela Paraguay, para poner un ejemplo, sin conocer los antecedentes y o vínculos de ese profesor? Doy como una herramienta de conocimiento e información el tema de la conectividad, porque hay que colocar el país en el siglo XXI. El gobierno ha asumido como eje fundamental el tema de la seguridad ciudadana. Ojo, ¿cuántos destacamentos en el país están conectados? Si yo, por ejemplo, tengo una trifulca con Yulisa, ejemplo, ¿no? Nunca lo haría, y tengo una dificultad de cualquier naturaleza y hay una denuncia del conflicto entre nosotros dos en el destacamento de la José Martí, un destacamento que era frente al Parque Enriquillo. Bueno, ese fue el conflicto hoy, pero si ayer yo le entré a balazos, lenguaje figurado, a mi querido amigo, ¿verdad? El sistema policial no tiene un nivel de conectividad que recoja entre un acontecimiento y otro. Entonces, tú te das cuenta que aquí hay muchos elementos que el sector de la tecnología tiene que contribuir para que los dominicanos y las dominicanas tengan en la herramienta tecnológica una forma inteligente de solución de sus problemas del día a día. Creo que esos son los temas, entre otros, que el gobierno tiene que asumir. Guido, yo me siento cómodo entrevistándote, no porque seamos contemporáneos, sino porque si yo te menciono a Juan Isidro Jiménez Grullón, claro, ya tú sabes de qué estamos hablando. No, que hay un texto obligado, Juan Isidro, que se llama El mito de los tres padres de la patria, pero hay otro que se llama Sociología Política Dominicana, que hay que leerlo. Y qué bueno que tú asocies eso, porque una de las críticas a mi generación, y no lo hago en términos singulares, es el déficit formativo de una parte importante de la generación mía, que sin ánimo de fastidiar a nadie, piensa con faltas ortográficas y aspira a ser presidente de la República. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo te vi en una intervención como de 1 hora con Julio Jacín, Julito, para nosotros, discurriendo hasta de política latinoamericana, y te tuve que soportar 1 hora entera. Pero gracias por la tolerancia. Sí, no, porque estaba discurriendo y era de manera muy profunda. Pero cuando menciono a Juan Isidro Jiménez Grullón, él acuñó un término para los errores graves, decía desaguisado monstruoso. Yo decía que la convocatoria a ese almuerzo fue un desaguisado, fue un error de bulto ahí. Ha abierto los partidores demasiado temprano, al efecto que Paliza invocó el artículo 150 de los estatutos. Correcto. Y Olivares también dijo, compañero, espérese, usted puede hacer contacto y hablar, pero no me salga a hacer campaña. Hay un ruido. Tú mismo dices que este no es el momento. Ya yo sé que te voy a dar 2 años en Indotel, porque hablaste de 2 años para después dedicarte a hacer campaña. Eso no es temporáneo y antidemocrático, que fulano, 5. Por lo menos tú tienes 55.000 votos en los bolsillos. No sé cuánto fue lo de Ramón Alburquerque, que debió estar ahí, Ramón.
Entonces, ¿por qué se mete ese tema? Pero Okay. ni modo, ya está instalado el tema, por un lado. Sí, el tema está instalado, pero déjame decirte, sin ánimo de ser indiscreto, porque el acuerdo fue no hablar. La reflexión que hizo el presidente de la República, contra lo que muchos especulan, era la intención de ser racionales, prudentes y tener sentido común. Y que asimilemos la experiencia del viejo partido. Verbigracia no pudo ser Atuey, Doña Milagros, Fello, presidente. Pero el nivel de irracionalidad de esa competencia los condujo por los caminos del infierno político. En el caso nuestro, miren, el que quiera tener éxito hacia futuro en el partido debe entender que la mejor manera es subirse en el carro de una gestión efectiva y esa gestión efectiva se traduzca en éxito. Porque comenzar a agitar y activar de forma imprudente y irracional, yo creo que no es inteligente. Además, yo debo decir lo siguiente. Nadie en este país por dar empleo y hacer campaña de tiempo llega a ser presidente de la República. Pero hay otra además. Abinader tiene que garantizar su legado. Claro. Él no puede, su legado, Claro. no sé. Claro. Se dice que tú eres muy pugnaz, que tal vez tú no garantizas el legado del presidente y que haría una administración con el sello de Guido Gómez Mazara. Lo que pasa es que hay una persona que siempre dice lo que piensa. Y el espíritu de la simulación, que es propia de la forma de hacer política, no es parte de mi ADN. Yo digo las cosas que pienso y quiero decir lo siguiente. Uno de los desafíos hacia futuro no es la preservación solo del legado del compañero presidente, sino construir la idea de que hay que devolver en la política a la política misma. La política dominicana ha estado desconectada de la vocación de servicio, del deseo de aproximar a los pocos que tienen tanto con los muchos que no tienen nada, porque el modelo democrático dominicano, si no es capaz de darle respuesta a esas expectativas, va rumbo al colapso. Y yo le pido a la gente, ustedes son personas de los medios de comunicación, que hagamos una observación elemental de lo que pasa en la región en términos políticos y cómo la democracia se ha ido debilitando de tal manera que obliga a que los actores, en el caso de la República Dominicana, tengan conciencia histórica. Miren Venezuela, miren Colombia, miren Perú, o sea, Ecuador. Hay un proceso de arrabalización de esos modelos democráticos. Y en el caso específico de mi partido, yo lo que sí voy a apelar es al factor de racionalidad. Que la gente compita. Reitero, no es el momento de hacer eso. La presidencia de la República no se construye en un microondas. Y quiero hacer un mea culpa público frente a ustedes, que son gente de los medios de comunicación. La gran culpa la tenemos los exponentes de la clase política. Pero también hay muchas personas que creen, y no hablo exclusivamente de mi partido, que la política de la actual coyuntura es una política que construye candidatura en función de la forma y no del fondo. La sociedad dominicana requiere de políticos que tengan mayor sustento, mayor formación, mayor preparación, porque la fuerza de lo estrictamente mediático ha generado la percepción de que aquí aspirar hacia futuro es tener 4 amigos periodistas, 2 grupos económicos estimulándote sin tener los fundamentos elementales. Siéntenlo aquí, de cualquier partido, y díganle estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, relaciones con Haití, inequidad social. O sea, la política dominicana tiene que ser algo más que un efecto de promoción. Aquí hay 2 fenómenos, y no me gusta particularizar, que deben ser leídos por mi generación hacia futuro. ¿Qué era Gonzalo? El esfuerzo de recursos sin fundamentos elementales. ¿Qué era Miguel Vargas? El esfuerzo del dinero sin fundamentos. Claro, encontraron la complicidad de un partido con una fuerza clientelar y sectores de la comunicación que lo fueron conduciendo. A la hora de la verdad, cuando le dijeron, vamos a discutir ideas fundamentales. No, yo no puedo hacer eso. Porque, repito, hay políticos que piensan con faltas ortográficas. Entonces, después que el presidente de la República, en el marco de un nivel de popularidad, dijo, venga, vamos para un debate. Nadie tiene excusa. Hay que discutir ideas fundamentales. Y yo le digo a los compañeros de mi partido lo siguiente. Yo no soy mandrake. Pero a futuro, mi interpretación es que el candidato de la oposición, fundamentalmente de su partido, va a ser Leonel Fernández. Por más artilugios conceptuales, por más promoción de figuras alternativas en ese partido, el candidato va a ser Leonel. ¿Otra vez? Yo creo que sí. Proyecten a los que legítimamente aspiramos en el partido, en el 28, discutiendo con Leonel Fernández. Creo que es un ejercicio que puede contribuir a perfilar cuáles son las características de un candidato a futuro. Pero reitero, ahora no es el momento, hay que hacer una buena gestión,
El presidente tiene temas importantísimos y tenemos que aprender a apostar más al espíritu de lo colectivo que a las individualidades. Guido, brevemente, lo que está pasando en Venezuela, que lo has mencionado, y te encanta la política internacional porque ya lo hemos discutido muchas veces, versus la posición que tiene la oposición de República Dominicana y el oficialismo, y digamos que esta pequeña discusión que se ha dado, y además no solo la posición que se tiene ante Venezuela, sino ante los gobiernos de poca dictadura o de poca democracia que hay en el hemisferio, y la posición que asumen políticos de República Dominicana. ¿Cómo se defiende eso? Lo primero es que la democracia es un valor que no puede ser jurisdiccional. Yo no puedo ser demócrata aquí y no demócrata en otra jurisdicción. Y hay parámetros internacionales respecto al tema de la democracia. En Venezuela existe cualquier cosa menos democracia. Y creo también que lo que pasa en Venezuela es un agotamiento del modelo político. La gente dice Maduro. No, es que cuando tú sumas los 14 de Chávez y los 11 de Maduro, hacen 25. ¿Y qué pasó en Venezuela? En Venezuela en el año 1958 se formuló lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que era el ciclo donde se oficializaba la alternancia entre Acción Democrática y COPEI después de una dictadura. Bueno, ese modelo colapsó, y colapsó con una acción que muchos le llaman el Caracazo, que fue un intento de Chávez de imponerse por las vías insurrectas. Eso no resultó, después ganó las elecciones. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es el siguiente, es que a mí me llama mucho la atención de que gente de colindancia ideológica con lo que muchos llaman el socialismo del siglo XXI, han dado manifestaciones de su compromiso democrático. O sea, cuando tú escuchas al presidente de Chile diciendo, no, yo respeto los valores democráticos independientemente de mi concepción ideológica, lo que pasa en Venezuela es que no hay democracia. Cuando tú escuchas a Pepe Mujica, que es un referente fundamental, diciendo que las cosas en Venezuela están incorrectas, es evidente. Y a Lula. A Lula ha sido mucho más crítico que todo. Entonces, en el caso de la República Dominicana, no es un acto de genuflexión propia de una persona que milita en el mismo partido, pero pienso que en el caso específico del presidente de la República lo que tenemos que reiterarnos es en nuestro valor democrático, no por lo coyuntural, es que hay una relación histórica entre República Dominicana y Venezuela. En época de dificultad autoritaria en este país, Venezuela y Rómulo Betancourt tomaron una actitud de receptividad frente a nosotros. Y en otra época de dificultad, Carlos Andrés Pérez se mostró solidario con nosotros. O sea, lo que está haciendo el presidente es siendo coherente con esa reciprocidad. Vía. Bueno, gracias Guido, vamos a desearte suerte, que te vaya bonito. Y a los compañeritos de la base, que el hotel es una institución muy técnica. Y aguanten que falta poco. No sé cómo se va a resolver Guido, pero ahí no se puede boroñar mucho. Pero te puedo decir una cosa. Dígame. Nadie puede pensar que yo voy a ir a una institución a hacer un ejercicio clientelar y politiquero. Sí, pues hay que atender a los compañeros. Ya lo saben. Repito, nadie que me conozca puede pensar que yo voy a una institución a hacer un ejercicio clientelar y politiquero. Bueno, Guido Gómez Mazara, el hijo de Maximiliano, de doña Carmen. Doña Carmen, feliz cumpleaños. Cumple 15 años. Sí. Te quedó bien eso. Vamos a la pausa. Y ahora en Despierta con CDN continuamos con nuestro semanal espacio con Jennifer Meléndez, nuestra colega en temas de migración, y hoy nos hablará de un tema muy importante que de vez en cuando sale al tapete para quienes viajan a vivir a Estados Unidos o de visita, las visas de niñeras y el intercambio cultural. Adelante, Jennifer. Hola, muy buenos días, Federico, y muchísimas gracias. Y sí, mis queridos televidentes, hoy vamos a hablar sobre la visa de niñera y de intercambio cultural. Primero, el tema de la visa de niñera. Es muy importante saber que las personas que son residentes y ciudadanos de los Estados Unidos no pueden llevarse a los Estados Unidos una persona como niñera bajo la visa B1, B2. Solamente eso lo pueden hacer personas que tienen visa de no migrante. Dígase, por ejemplo, una persona que va a viajar con una visa de turista puede viajar con la niñera bajo una visa B1. Esto no lo va a poder hacer un residente ciudadano. Entonces, en estos casos, existe un programa que se llama Au Pair, para que las personas entonces interesadas en trabajar en los Estados Unidos se podría beneficiar. Las edades para aplicar para estas posiciones son como máximo 26 años y casi siempre están entre los 20 a los 26 años las personas que son elegidas. Si ustedes, por ejemplo, están interesados en trabajar en los Estados Unidos, ver la oportunidad de lo que es trabajar en los Estados Unidos, esta sería una visa excelente, porque permite hacer eso, y si, por ejemplo, estás teniendo problemas para obtener tu visa de turista, definitivamente esto sería una opción. ¿Cómo ustedes pueden ver sobre estos programas? Pues existe una página en el Departamento de Estado, se lo voy a tratar de leer, que es J1Visa
.state.gov. Recuerden que state en inglés no lleva la letra E, sino sería state.gov pequeña. Ahí van a poder ver todos los programas que hay sobre la visa au pair y también la visa de intercambio cultural. Lo podrían ver en esta página que les he comentado. ¿Qué es una visa de intercambio cultural? Pues es también una visa J, donde las personas pueden aplicar para posiciones laborales que son temporeras. Casi siempre son trabajos de verano. En ocasiones le llaman como la visa de Disney, porque en Disney utilizan mucho esta visa y las personas pueden aplicar de manera temporal para estos trabajos bajo la J1 también y tener esta experiencia. Aquí las edades son un poquito más altas porque depende del tipo de programa, pero el requisito del inglés va a ser mucho más exigente que para la visa de niñera. Les voy a repetir otra vez: J1, visa, la B pequeña, .state.gov chica. Y bueno, no sé si en el estudio tienen alguna pregunta, pero les recuerdo mis redes sociales, que son Migración Sin Fronteras 305. Yulisa tiene una pregunta ahí. Jennifer, hola, ¿cómo estás, cariño? Hola, Yulisa, ¿cómo estás? Bien, esperando que tú vuelvas para acá. Quería preguntarte los requisitos para la gente que está escuchando. Ya tú has dicho cuál es el tipo de visa, no se puede para residentes, te dicen la visa de Disney, pero para si tuviera la gente que aplicar, ¿por qué no le das cuáles son los requisitos básicos para esto? O volver atrás para que lo escuchen. Porque lo que pasa es que como son programas que están diseñados, los requisitos cada uno podrían variar. Por ejemplo, en el visado au pair es más sencillo. Los requisitos a veces incluso puede ser que te pidan un poquito de experiencia de haber cuidado en niños o personas adultas, pero hay otros programas que no te tienen ese requisito. El requisito principal de la visa de niñera es que esté entre las edades que te comenté. O sea, si tienes más de 26 no vas a poder aplicar, no es necesario el conocimiento de inglés, pero sí te someten a una entrevista. Casi siempre te someten a una entrevista con la empresa que está haciendo el programa y luego con los padres del niño o de la niña para ver si hacen ese match. Básicamente ese es el proceso. Y de la J1 de intercambio cultural también varían los requisitos. Puede ser, por ejemplo, que te digan que estés en la universidad, cursando ya el segundo semestre o un nivel más avanzado. Otro te puede decir que ya has culminado los estudios. Entonces, por eso como que no quiero adentrarme allí porque va a depender mucho del programa que la persona quiera aplicar. Lo que sí que para los intercambios culturales sí te van a pedir un nivel de inglés. Bueno, gracias, Jennifer. Habrás notado que hoy te presentó Federico. Eso siempre lo hago yo. Él fue el que lo pidió, no sé por qué razón, pero eso se fue tomó la demanda. Se tomó la demanda, pero eso fue por el día de hoy. Y bajo presión. Sí, pero bien, él quiso presentarte. Sabrá Dios. Nos vemos el miércoles. Bye, bye, bye. Gracias.